Muy buenos días. Por parte de la revista estudiantil Contrapunto, estamos con el doctor Luis Monroy Gómez Franco, licenciado en Economía por la UNAM, maestría en Economía por el Colmex y doctorado por el Centro de Graduados de la Universidad de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Coautor junto con Roberto Vélez del libro Por una cancha pareja, donde nos hablan acerca de las desigualdades en México, nos hablan principalmente de la desigualdad de oportunidades en México y estamos en esta entrevista para conocer un poco más del tema, para adentrarnos en preguntas, para conocer mejor el contexto mexicano y otra parte de opiniones respecto respecto a la situación. Ok. Empiezo con la primera pregunta para el doctor Luis Monroy, esta pregunta es más que nada para dar contexto a quienes no hayan tenido la oportunidad todavía de leer el libro, y es, ¿cómo, cómo definiría la igualdad de oportunidades y cómo es esta distinta a la igualdad de resultados o a la meritocracia? Bueno, muchas gracias primero que nada a la revista Contrapunto por tenerme aquí de entrevistado y a Mario Alberto por hacer la entrevista. Yo muy feliz de estar en este espacio compartiendo reflexiones y una conversación sobre temas que nos deberían de apasionar a los economistas, o al menos eso digo yo como el que los estudia bastante seguido. La pregunta que me haces es, creo que una pregunta que todos los que estudiamos economía o los que en algún punto pensamos estudiar economía nos hacemos, ¿no? O sea, desigualdad, pero pues ¿de qué? ¿No? Hay muchas desigualdades, o por lo menos en la discusión pública se habla de muchas desigualdades. Nosotros en el libro nos centramos en el concepto de desigualdad de oportunidades. Desigualdad de oportunidades, o igualdad de oportunidades, digamos que es la condición contraria, se refiere a la situación en donde conceptualicemos o pensemos que hay un resultado de vida, como es nuestro nivel de ingreso, nuestro nivel de riqueza, nuestro nivel educativo, y vamos a decir que hay igualdad de oportunidades cuando el determinante único del qué tan lejos llegamos en ese resultado es el esfuerzo de la persona. Es decir, la influencia de los factores fuera de nuestro control, como son la región del país donde nacimos, la educación de nuestros padres, el nivel de ingreso del lugar donde nacimos, si nacimos en una comunidad urbana o una rural, nuestro tono de piel, nuestro sexo, nuestra adscripción étnica, todos esos factores que están fuera de nuestro control no influyen en nuestros resultados de vida. Entonces, como si esa situación ocurre, lo que tenemos es que pues, el único factor que está afectando qué tan lejos o qué tan diferentes son nuestros resultados es el grado de esfuerzo. Y en ese sentido, eso representa una situación en donde lo que estamos maximizando es la capacidad de decisión de las personas, que el grado de esfuerzo es algo sobre lo que sí podemos decir. Entonces, eso nos va a generar una desigualdad de resultados, que es justo el otro tipo de desigualdad al que te referías, que la desigualdad de resultados la podemos entender como justo diferencia entre los distintos resultados de vida de las personas, sea ingreso, sea educación, sea riqueza, y la distancia que existe entre esos resultados, entre cada uno. Si lo pensamos en términos, por ejemplo, de una carrera, la desigualdad de resultados es qué tanta es la distancia entre el primero que llega y el segundo, y la desigualdad de oportunidades pone el foco en entender, bueno, qué genera esa distancia. Bajo digamos, bajo un presupuesto teórico importante y además que es una posición de filosofía política, que es vamos a considerar que es una desigualdad justificable si es que esa diferencia en la distancia alcanzada es por fruto de una diferencia en el esfuerzo. Pero si esa diferencia en la distancia alcanzada se debe a que, digamos, un corredor empezó adelante o que un corredor le dieron mejores zapatos o un corredor le contaron mayores pasos que al otro,
Entonces esa es una desigualdad no justificable. Es una desigualdad que deberíamos de buscar erradicar. Eso es algo que sí está presente, digamos, en la forma en que definimos igualdad de oportunidades y desigualdad de oportunidades en consecuencia. Desigualdad de oportunidades es la situación en donde justo las circunstancias de origen, que es todo este conjunto de factores fuera del control de la persona, eh, no influyen de forma no trivial, y por no trivial me refiero a que ejercen una influencia positiva en el sentido de quien tiene un conjunto de circunstancias se ve favorecido y el otro conjunto de circunstancias desfavorece a otra persona. Es en esa situación que hay desigualdad de oportunidades. Entonces, lo que tenemos es que la desigualdad de oportunidades engendra desigualdad de resultados, pero cuando pensamos en términos de múltiples generaciones, lo que tienes es que la desigualdad de resultados de una generación, o sea, qué tan lejos llegó uno, es también lo que determina las posiciones de arranque de la siguiente generación y las ventajas que se heredan o las desventajas que se heredan, ¿no? Entonces, si bien muchas veces se les piensa como conceptos opuestos, lo cierto es que no es así. Se encuentran intrínsecamente relacionados. O sea, cuando hablamos de desigualdad de oportunidades, lo que estamos hablando es, pues sí, de dinámicas de desigualdad, mejor dicho. Y agregas un tercer elemento a la pregunta, que es, bueno, ¿y qué es esto de la meritocracia, ¿no? En términos muy generales y, digamos, de forma muy conceptual, lo que podemos entender de la forma en que podemos entender a la meritocracia es la asignación de resultados o de recursos en una sociedad, de recompensas, mejor dicho, en una sociedad de acuerdo a el grado de mérito alcanzado. Pues ahí lo que se vuelve crucial es, bueno, ¿qué es el mérito? Entonces, si uno revisa cómo ha evolucionado la historia del concepto mérito, ha habido pues, dos grandes formas de entenderlo. La primera, que es, por ejemplo, la forma en que pensaban en el siglo XVIII y XIX, y incluso antes, consideraba que el mérito era algo con lo que se nacía. O sea, Thomas Jefferson tiene un intercambio con John Adams, de cartas, y justo ahí lo que dice Thomas Jefferson es, yo lo que quiero es que a mi país lo gobierne la élite natural, y la élite natural es la élite del mérito. Entonces yo creo que tenemos que diseñar un sistema que identifique quién tiene el mérito y le pueda dar la oportunidad de demostrar. ¿Dónde demostraba uno el mérito? Bueno, lo demostraba en la política, lo demostraba en el campo de batalla o en, digamos, como intelectual. Entonces, del mérito era algo que no se adquiría, era algo con lo que se nacía. Y el chiste era diseñar un sistema que, digamos, que identificara eh, quién era el meritorio, ¿no? Eso cambia radicalmente con la Revolución Francesa en particular. Y de forma un poco más específica, con una serie de reformas que hizo Napoleón Bonaparte al ejército francés, en la estructura de cómo se alcanzaban posiciones en el ejército francés, rangos. Antes, esto va a sonar como, es una pregunta de economía, pero estoy contando historia para que no podemos abstraer una de la otra. Eh, Antes del Imperio Napoleónico, los rangos en el ejército francés dependían de si venías de familia noble o si tenías un patrocinador. Napoleón lo que hace es decir, no, o sea, aquí va a subir de rango de acuerdo a qué tan hábil eres en tu batalla. Y esa transformación pasamos de una noción del mérito en donde era algo intrínseco a la persona, no adquirible, a una noción en, bueno, yo puedo desempeñarme con la batalla si me preparo adecuadamente, si me pongo a estudiar, etcétera, etcétera, siempre, ¿no? Es algo adquirible. Entonces, esta mutación en el concepto de mérito, lo que siempre está presente es que se trata de una característica a la que no todo el mundo tiene acceso, ¿no? O idealmente pensaríamos que sí, pero en la práctica lo que resulta es que, pues, por ejemplo, actualmente, usualmente cuando se habla de meritocracia, en realidad se piensa, sí, que los más preparados, es decir, los que tienen más dados académicos o que tienen mayor currículum, sean los que tengan la recompensa de tomar decisiones o que tengan una mayor recompensa en su salario. Entonces, si bien se asume que, bueno, es que todo el mundo tiene acceso
a lo que se considera mérito en la sociedad. De facto, cuando uno analiza los datos, lo que uno encuentra es que no, el acceso al mérito está determinado por las circunstancias de origen. Entonces, cuando ese hecho se comprueba, es decir, que el acceso a lo que se considera meritorio eh, no es universal, en el sentido de que no cualquier persona puede tener acceso con la misma probabilidad, entonces la meritocracia no te va a generar o no es consistente con un escenario de igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la igualdad de oportunidades es que lo único que determine el acceso a las recompensas es el esfuerzo, el grado de esfuerzo de la persona, y en la meritocracia lo que tienes es que lo que determina el acceso es el grado de mérito. Y si vemos que el grado de mérito depende de factores fuera del control, en realidad no es que todo el mundo tenga acceso al mérito, o que todo el mundo pueda, o que solo el esfuerzo determine las recompensas de una persona. Sino lo que vas a terminar teniendo es una reproducción de los grupos que tienen acceso al mérito, van a heredarlo a sus hijos y van a mantener ese acceso limitado, mientras que quien no tiene acceso al mérito pues, va a seguir siendo excluido y va a heredar, digamos, esa exclusión porque no puede romper muchas veces de forma sistemática esa brecha en el acceso a lo considerado meritorio, ¿no? De hecho, dato curioso, eh, la palabra meritocracia la inventó un sociólogo inglés que se llama Michael Young en un libro que se llama El ascenso de la meritocracia. Y es una crítica a este sistema. Lo que él dice, y que de hecho en el libro mencionamos, que es consistente con su análisis de igualdad de oportunidades, es que una meritocracia en el largo plazo, justo por esta segmentación que se va ahondando generación tras generación, lo que genera es una reproducción de un sistema estamental, justo como el anterior a la Revolución Francesa, en donde por un lado va a estar los grupos que sistemáticamente han tenido acceso al mérito, a lo que se considera meritorio, vamos a la educación o a lo que consideramos como lo que es lo que asemejamos a lo meritorio, y por otro, quienes no. Entonces, eso termina siendo un escenario de una sociedad, sí meritocrática, pero con desigualdad de oportunidades. Entonces, más o menos esa es la forma en que estos conceptos se relacionan entre sí. Sí, muy interesante pregunta, porque bueno, a pesar de que pueda parecer algo básica, realmente, si queremos estudiar un tema como lo es la desigualdad, pues hace falta empezar definiendo las cosas. Si no puedes definir las cosas, pues ¿cómo lo puedes estudiar? Entonces, pues siempre puede parecer una pregunta algo simple, realmente es una pregunta quizás la más importante que podamos hacer en nuestra entrevista. Ok, las siguientes preguntas, empezando con la que estoy a punto de leer, ¿no? Son más que nada para situarnos un poco en México, tanto Ujú, qué es lo que puede hacer México, qué cosas ha hecho México, qué cosas no ha hecho. ujú. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál sería un país el cual México podría ver como meta en la lucha por la desigualdad de oportunidades? O sea, un país que haya tenido una ruta en la cual tú creas México se podría tratar de adherir a eso. Mira, fíjate que esa es una pregunta muy, muy recurrente, ¿no? O sea, bueno, pero es que tú estás hablando como de una utopía, ¿no? O sea, a mí dame un ejemplo concreto de un país que se organice como tú dices que se tienen que organizar los países, en términos de las sociedades, de su distribución de recursos, ¿no? Eh, o sea, y ahí creo que vale la pena considerar, por un lado, que difícilmente vamos a alcanzar un escenario en donde la igualdad de oportunidades va a ser 100% cierto, ¿no? Es más, si bien es una meta a la cual buscaríamos llegar, justo como es una meta, es un faro, no tanto una meta como la de la carrera, ¿no? O sea, es un faro que nos guía a la dirección a la que hay que movernos, o por lo menos así la entendemos, no tanto un punto, hay un punto de llegada específico. Ahora, me hace decir, bueno, pero, o sea, no me estás contestando mi pregunta, ¿no? O sea, país. ¿Por qué la contesto de esa forma? Bueno, porque, o sea, si queremos tomar como un ejemplo de una sociedad que se organiza bajo los principios de igualdad de oportunidades, hay los ejemplos de siempre, ¿no? O sea, tienes el ejemplo de los países nórdicos, que son Noruega, Dinamarca, Finlandia, este,
y Suecia, ¿no? Por ejemplo, donde son sociedades en donde el Estado se encarga de garantizar que el acceso a los bienes y servicios básicos para adquirir eh, las habilidades para obtener un ingreso y los resultados para ¿sabes? Hacer un proyecto de vida, el cualquiera sea que queramos, eh, estén disponibles para todos. Y de esa forma las circunstancias de origen no pesen, ¿no? Un ejemplo menos, digamos, alejado quizás, eh, lo podríamos pensar, por ejemplo, en el caso de las sociedades de Europa del Oeste después de la Segunda Guerra. Son sociedades que se están recuperando de un conflicto bélico y que logran reorganizar sus pactos sociales justo bajo esta premisa de vamos a encargar de que las características de origen influyan en lo menos posible el acceso a estos bienes y servicios que permiten que la persona se desarrolle en su proyecto de vida. Sin embargo, pues eso no implica que esas sociedades ya hayan resuelto los problemas asociados a la desigualdad de oportunidades, ¿no? O sea, sigue habiendo racismo en Francia, por ejemplo. Sabemos que hay sesgos antimigrantes en estos países, las clases, la desigualdad, de hecho, se ha vuelto más persistente y la movilidad educativa pues, ha empezado a estancar. Entonces, no es como que digamos, ah, sí, hay un país que hay que copiarle todo, ¿no? De hecho, yo soy muy averso a ese tipo de entendimiento, no solo de este tema, sino en general, porque creo que más que pensar que hay un país que nos va a mostrar la ruta específica a seguir, hay lecciones de cómo funcionan ciertas elecciones de política pública y cómo esas interactúan con ciertas estructuras sociales y económicas existentes. Y es de esa interacción que uno puede aprender. No se puede decir, bueno, sí, ese tipo de política funciona en este escenario, pero pues, no es del todo claro que eso vaya a funcionar si falta este elemento, pongamos. Entonces esa sería como la forma en que yo respondería tu pregunta. Es no tanto miremos a un país de ejemplo. O sea, te diría, pues a qué niveles sí creo que valdría la pena apostarle, pues a los niveles que los países de Europa del Oeste o que los países nórdicos de igualdad de oportunidades tienen, ¿no? Y por darte el número, mientras que en México al menos la mitad de la desigualdad se debe a desigualdad de oportunidades, en el caso de los países de Europa del Este no pasa de al menos el 15,9% del caso de los países nórdicos, ¿no? Digo, ok, o sea, eso no quita que lo puedas erradicar, pero sí disminuyes un montón el peso que tiene el factor fuera del control de la persona y con ello incrementa su capacidad de decisión y el resultado es que tienes una menor desigualdad de resultados, ¿no? Entonces, más que decir un país así en específico, o sea, si me obliga así, no, dime un país, te diría, pues esos. Más bien es tomar como analizar las elecciones de política que llevan a disminuir el nivel que actualmente tenemos. Y esas elecciones pueden venir de un país, de otro. No hay como que casarnos con un modelo exclusivamente, sino que yo creo que para encontrar el modelo que nos va a servir a México y en general a cualquier país, pues uno tiene que agarrar lo que sirva de donde esté disponible. Ok. Dando un poco de continuidad con esta pregunta que mencionabas el caso de los países europeos, aclarando claramente que pues no es copiar el camino. Mencionabas un poco de que en Francia, por ejemplo, que no es el único país, pero es un buen ejemplo, que a pesar de que la sociedad haya tenido un buen camino en la lucha contra la desigualdad de oportunidades, ha habido un resurgimiento de conductas racistas en la sociedad. ¿A qué crees que se deba eso y qué lecciones crees que nos puede dejar eso respecto a la igualdad de oportunidades? Bueno, creo que, o sea, lo que tenemos que entender es que la apuesta por la igualdad de oportunidades no es una apuesta que digas, ah, bueno, ya la hice hoy, lo resolví hoy y ya, no tengo que hacer nada. Sino que tiene que ser una apuesta continua. O sea, para que la desigualdad de oportunidades se mantenga, digo, para que la desigualdad de oportunidades se reduzca y la igualdad de oportunidades se mantenga, requieres invertir de forma continua para aquello. Requieres hacer un esfuerzo igualador de resultados. ¿Por qué? Porque como ya dije, pues, los resultados de una generación son el punto de partida de la siguiente. No solo se trata de proveer el mismo punto de arranque a todos, sino de garantizar que cómo financiamos esos puntos de arranque, pues también va a ser vía la igualación de resultados, ¿no? En cierta medida.
Em, entonces, pues, en el momento en que dejas de hacer eso, que decidas dejar de hacer como eso el principio básico ordenador de la distribución de recursos en la sociedad, pues naturalmente van a generarse otras dinámicas que van en contra de eso, ¿no? O sea, el hecho de que tú empieces a permitir, por ejemplo, una mayor concentración del ingreso, reduciendo tasas impositivas a los ingresos más altos, pues te lleva a que entonces los hijos de esas generaciones van a disfrutar de mayores beneficios que quienes no los tienen, ¿no? Y pues eso va a permitir que se desarrollen institutos, o sea, pongamos el caso de la escuela. O sea, si antes, pues por la tasa impositiva, todo el mundo iba a la escuela pública, normalmente que tú les grabas menos, ay, pues yo quiero una escuela particular para mis hijos. Crear una escuela aparte, con otras reglas, con más recursos, quizás que el sistema público, muy probablemente. Y entonces empiezas a generar como esta separación y esta consolidación y cristalización de una desigualdad de oportunidades que surgió porque en un punto tú decidiste dejar de apostar por ella. Ahora, en el caso específico del racismo y en el caso específico de los países europeos, ahí hay que tener en cuenta que eso nunca se atendió, ¿no? O sea, si hablamos de Francia, por ejemplo, Francia tiene una política muy particular sobre cómo reconocer las diferencias étnico-raciales en su interior. O sea, para ellos, o sea, oficialmente no hay razas en Francia. Y está bien. O sea, digamos, razas entendidos como clasificadores, o categorías sociales, ¿no? O sea, sabemos que biológicamente la raza no existe. Pero sí que categóricamente, en términos de cómo la sociedad lee a las personas, hay como estereotipos y estereotipos en donde un color de piel o una característica física se asocia a ciertos comportamientos. Por eso decimos que la raza es una construcción social. Entonces, lo que hacen, como funciona el Estado francés, es, yo no voy a preguntar color de piel, yo voy a preguntar nada de esas cosas. Todo el mundo es francés, todos son ciudadanos. Entonces, eso permite que el etos o que las instituciones informales, digamos lo que los economistas llamamos instituciones informales, que son las prácticas con las que dirimimos conflictos distributivos sin tener que recurrir a la ley, eh, que vienen de un régimen colonial, al del día se fue un imperio colonial, persistan y muten en ciertas formas, ¿no? Entonces, eso es, digamos, o sea, cuando tú no haces el esfuerzo por desmontar las instituciones informales que sostienen la desigualdad de oportunidades, esta eventualmente va a resurgir o no vas a lograr romper, digamos, un límite inferior, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, a mí me gusta mucho comparar el caso de México con Estados Unidos. O sea, México y Estados Unidos son países contradictorios muy diferentes, pero si uno ve el tema, por ejemplo, eh, de diferencias étnico-raciales, pues en los dos países, las personas de tez más oscura sistemáticamente tienen peores resultados en ingreso, movilidad social, educación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, en México abolimos la esclavitud cuando se dio la independencia, ¿no? Pero pues lo que nunca hubo fue un esfuerzo por desmontar todas las prácticas informales asociadas a la colonia. Y esas mutaron. O sea, claramente no son lo mismo, pero pues ahí está la raíz de esa diferencia, ¿no? Entonces, justamente la lección es esa. La lección es que comprometerse con la igualdad de oportunidades como principio organizador requiere una inversión constante. Siguiente pregunta. Para seguir ubicando un poco los esfuerzos de México, ¿cuáles dirías que son algunos casos de éxito en la lucha de igualdad de oportunidades en México y cuáles dirías que son algunos retrocesos en la igualdad, en la lucha por la igualdad de oportunidades en México? Mira, esa es una gran pregunta porque luego somos muy pesimistas para el caso mexicano. Dicen, no, es que todo está mal. La desigualdad siempre ha sido muy alta. Y sí, o sea, si tú lees el libro más reciente de Diego Castañeda, Desiguales, pues él documenta así de que sí ha habido variaciones en la desigualdad, aunque ha sido un nivel muy alto persistentemente, ¿no? Pero algo que él muestra bien es que cuando disminuye la desigualdad en México y en particular por el tipo de disminuciones que él documenta, pensaríamos que también disminuyó la desigualdad de oportunidades, y es justo cuando se toma la decisión política de cambiar el arreglo distributivo para que disminuya, ¿no? Entonces a mí me gusta citar tres casos de eso, ¿no? El primero es la expansión educativa.
sea, México pasó de una sociedad en donde una minoría sabía leer a una sociedad con un nivel promedio de escolaridad de alrededor de 9 años eh, de escolaridad, que es secundaria completa, ¿no? Entonces, y eso en el plazo de 50 años. O sea, realmente 50, 60 años. Depende de cuándo empezamos a contar. Eso es una transformación bien grande. O sea, pasamos de una sociedad donde muy pocos tenían acceso a la educación a una sociedad en donde todos los niños básicamente tienen acceso a la educación primaria y casi todos a la educación secundaria. Sí, sigue habiendo obstáculos para las progresiones más que están después, digamos, pero eso no quita el hecho de que se logró cambiar eso. La entrada a la primaria y la secundaria ya no depende de dónde naciste o de qué papás naciste o de qué color de piel naciste. Entonces es un caso muy importante. Luego, México construyó, con todas las deficiencias que pueden tener, que tienen muchas, un sistema de seguridad social que le da cobertura no a a una parte pequeña de la población, ¿no? O sea, un sistema de salud que, salvo en años más recientes, y que ahí sí, por ejemplo, tienes un retroceso muy claro, lograba vacunar casi a todos los niños. O sea, eso es para mí, o sea, las campañas de vacunación son quizás la muestra más clara de que cuando se le ponen recursos suficientes y se organiza el Estado para cumplir una meta, se puede lograr. O sea, ahí tienes también un ejemplo claro, ¿no? O sea, campañas de vacunación que hacían que enfermedades que antes que estaban ligadas básicamente a lo económico, que te mataban, pues ya no. Y justo eso permite que la esperanza de vida promedio haya subido. Ahora, eso no quita que sigan existiendo desigualdades en la esperanza de vida o desigualdades en la salud, pero sí son mucho menos extremas quizás que lo que veíamos antes de esas instituciones. Em, y yo diría que otro es pues, las transformaciones que han ido ocurriendo, digamos, poco a poco en la limitación a la participación política y económica de la mujer en la sociedad mexicana, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues, la igualdad de oportunidades no solo es que logres tener mayor ingreso, sino que logres realizar tu proyecto de vida y que ese proyecto de vida no se vea coartado por los factores fuera de tu control. Bueno, México lo que ha hecho es ir progresivamente, quizás más lento de lo que nos gustaría a muchos, pero se ha ido ampliando la capacidad de libertad de elección de las mujeres en distintos ámbitos de su vida, ¿no? O sea, justo la elección presidencial actual es un buen ejemplo, quizás, de que pues, hoy sí una mujer puede optar por una carrera política, con todas las trabas, con toda la desigualdad de trato que está implícito en el sistema político y que está muy bien documentado que existe. O sea, el camino para que una mujer sea una política es mucho más difícil que para un hombre, pero ese camino ya existe y antes no existía. Entonces, falta mucho por hacer, sin duda. O sea, de nuevo, menos la mitad de la desigualdad de México, y México es de los países más desiguales en el mundo, es desigualdad de oportunidades. Antes era más. O sea, antes, cuando me refiero a 50, 60 años en el pasado, era más. Y ha habido retrocesos, sí. O sea, creo que particularmente recientemente ligados a la construcción de esto o al mantenimiento de estos sistemas públicos universales de salud y de educación que se han ido dejando de lado presupuestalmente en cierta medida, eso deteriora estos mecanismos igualadores. Que también los deteriora el no expandirlos lo suficiente como para que sigan igualando las condiciones, ¿no? O sea, en el caso del sistema educativo, por ejemplo, pues, se genera un cuello de botella en la transición entre secundaria y prepa. Y ese cuello de botella, pues lo resuelves ampliando la oferta pública. Pero, pues, por decisiones políticas, de nuevo, no se ha tomado esa decisión. O sea, no se ha decidido que el presupuesto se vaya hacia ese objetivo. Muchas gracias. Este, la siguiente pregunta, em, bueno, tú mencionas que en México las desigualdades, a pesar de que se ha luchado mucho contra ellas, lo mencionas tanto en la entrevista como en el libro, que México históricamente ha sido un país muy desigual. ¿Qué crees que ha causado que la desigualdad de oportunidades sea un fenómeno tan persistente en México? Mira, la respuesta fácil a eso es porque, o sea, la desigualdad de oportunidades implica que hay un perjudicado y hay un beneficiado. O
sea, la desigualdad de oportunidades implica que hay quien se encuentra en una situación de desventaja y hay quien se encuentra en una situación de desventaja. El problema de eso es que quien está en la situación de ventaja tiene un incentivo a mantener ese arreglo distributivo porque pues, está derivando un beneficio directo de él. Ahora, es cierto que pues eso llevaría, o sea, eso lleva a que la economía crezca menos y ese beneficio sea menor, pero pues le permite extraer los réditos de esas circunstancias ventajosas en las que eran, ¿no? Pues una razón es justo que ese tipo de dinámicas, digamos, de intereses de grupo no sobrepasando intereses del colectivo en términos de cómo se conduce al Estado, es algo que hemos visto recurrentemente en la historia de México. O sea, la historia del siglo XIX un poco va por ahí, por eso mismo el Estado mexicano nunca ha solidificado cosas que tiene un Estado, como es solidez fiscal, una burocracia estable, un servicio público estable. Entonces, está ligado a eso. O sea, es siempre que justo una ventaja que tiene el enfoque de seguridad de oportunidades es que no solo te permiten decir, bueno, si hay quien parte en desventajas, sino pues esa población que parte en desventaja tiene una contracara, que es una población que está partiendo en ventaja. Entonces, lo que tú tienes, o sea, el reto en términos para quienes hacen política, uno esperaría, o si queremos cambiar esto, es generar un consenso y una demanda social para que todos rememos hacia un México en donde esos intereses de grupo quizás no sean la guía primordial, o mejor dicho, que se vea como el interés del grupo pues, de todos los mexicanos, beneficia también a los subgrupos. Muy interesante pensar cómo esta problemática no es una que se solucione con mecanismos, como mecanismos de mercado, como muchas otras problemáticas, y que pues justamente lo que hace falta es algo de intervención. Ok. Esta pregunta es algo, algo picante, algo fuerte. Bueno, no lo llamaría fuerte, pero la pregunta bueno, estamos a poco de escoger un nuevo presidente para el país. La pregunta es, ¿cuáles de los candidatos crees que representen un progreso en la lucha por la igualdad de oportunidades y cuál es un retroceso? Mira, esa pregunta nos la han hecho a Roberto y a mí varias veces y creo que la respuesta que hemos dado sigue siendo muy cierta. Mira, para nosotros es un avance que por lo menos haya un candidato que entiende que el problema es de estructuras, que no es un problema que se resuelve con un nuevo programa de transferencias, que no es un problema que se resuelve, pues sí, ahora vamos a hacer que todos los niños sepan codear, sino que requiere intervenciones más ambiciosas, que requiere construir sistemas públicos, que requiere reconstruir los que ya existen, ampliarlos, rediseñarlos. Entonces, en ese sentido, así que me digas, hay una agenda presidencial que marcadamente tenga la igualdad de oportunidades al centro, digamos, al menos en las opciones más, que según las encuestas son las que van ganando, o las que van en primer y segundo lugar, te diría que no. O sea, te diría que hay una concepción un poco más cercana en el discurso de Claudia Sheinbaum, en el sentido de que esto de igualdad de acceso a derechos, por como lo formulan, en realidad es muy cercano a la idea de igualdad de oportunidades. No les gusta hablar de igualdad de oportunidades porque lo consideran muy neoliberal. En realidad, como la terminología es diferente, pero el concepto medio que es parecido. Pero cuando ves los planes de política, claramente el discurso no llegó al diseño. Eh, en el caso de Xochitl, te diría que ni una ni otra. O sea, y ahí creo que lo más interesante es que por la historia propia de vida de Xochitl, uno esperaría que al contrario, que ella fuera como la que tuviera la agenda más agresiva en ese sentido, ¿no? O sea, porque si tú la escuchas contar su vida, ella dice, no, pues yo tuve la suerte que mi tío me permitió quedarme a vivir en su casa un tiempo y por eso pude estudiar en la UNAM. Y la UNAM me dio una beca y entonces pude estudiar en la UNAM. O sea, claramente intervenciones en momentos cruciales que permitieron vencer a las circunstancias. Pues eso es el tipo de política que necesitamos para vencer la desigualdad de oportunidades. Ves la agenda,
no, no hay claridad de que ese es el tema. Y en el caso de Maynes, te diría, es el que tiene el discurso más consistente y es el que las propuestas sí van acompañando un diagnóstico similar o por lo menos que entiende el concepto de igualdad de oportunidades y lo pone como que este es de los problemas que hay que atender y que tiene ramificaciones en distintos, pero pues no queda claro más allá de eso. O sea, entonces esa sería como mi opinión, así como cuál es el que lo puede avanzar más, cuál es el que la va a avanzar menos. Te diría, mira, hay uno que le entienda la idea, que es Miners, por lo menos en la plataforma de propuestas. Hay una que la entiende en el discurso, pero no llegó a las propuestas. Y hay otra que, con todo y que debería ser la que más no entiende, pues no están las propuestas. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, que justamente ya mencionabas algo bueno, de enseñar a los niños a codear acerca de cómo eso puede ser o no una solución. En el libro se menciona acerca de cómo ChatGPT y herramientas de inteligencia artificial pueden ser amenazas para la igualdad de oportunidades, pero yo quería preguntarte, ¿de qué forma se podría utilizar estas herramientas para que sean una herramienta en pro de la igualdad de oportunidades? O sea, lo que nosotros decimos en el libro es que lo que va a hacer es muy probablemente, pues va a generar desplazamientos en el mercado laboral. O sea, va a haber un reemplazo. Y eso, la mayor parte de nosotros derivamos nuestro ingreso del trabajo. Entonces, si tú le vas a quitar el trabajo o lo vas a reemplazar por máquinas, digamos, tecnológicamente lo que no sabemos de la historia es que, bueno, es que sí desaparecen sectores o desaparecen ciertas actividades, pero surgen nuevas. Entonces, la gente puede mover a esas nuevas actividades. El problema con esta revolución tecnológica es que tienes reemplazo de actividades que antes creíamos que las personas eran las únicas que podían realizar. Sea, el número de industrias nuevas que vas a poder crear para demandar a quienes están perdiendo empleo, o sea, que la gente que pierde empleo puede ocuparse en ellas, no es claro que sea como un tránsito que si no haces una intervención de política enfocada a ello, vaya a ocurrir ni de forma parsimoniosa y ni sin problemas sociales graves. Entonces, dicho eso, tú dices, bueno, pero pues, no todo es malo, esto debe de ayudar de alguna forma. Yo te diría, lo que va a hacer es que nos va a disminuir el costo de realizar ciertas tareas que antes, o sea, lo que son muy buenas los modelos de lenguaje, digamos que es lo que actualmente se conoce como inteligencias artificiales, pero técnicamente no son inteligencias artificiales, es en, ok, o sea, yo sé que existe este concepto y necesito introducirlo en mi argumento. A ver, ChatGPT, explícame esto. Ah, dices, ok. Son como un asistente que nos facilita como muchos procesos de búsqueda, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí puede tener efectos positivos en productividad y sí puede hacer que actividades, eh, particularmente de este tipo, se potencien. El problema es que no todo mundo actualmente tiene acceso a realizar esas actividades. O sea, volvemos un poco a la discusión inicial. Sabemos que para eso necesita cierto tipo de calificación educativa. Y si no todo el mundo tiene acceso a ello, pues lo que vas a tener es o sea, no es que eso vaya a cambiar las circunstancias de origen, sino que va a incrementar el rédito a nacer en los hogares con las circunstancias correctas, que desarrollen tipo, o sea, que tengan cierto tipo de capital social y capital cultural de forma previa, eh, y que el hijo pues tenga estas habilidades desde antes que lo tenga el hijo, digamos, de un obrero manual, ¿no? Entonces, ahí para que justo el acceso a las habilidades que nos permitirían potenciar la productividad de la persona en estos ámbitos, pues es el Estado el que tiene que hacer la intervención para garantizar que pues, el acceso a ese desarrollo de capacidades no sea limitado a quien ya las nazca o ya las traiga con la torta bajo el brazo, como decimos. Ok. Muy interesante. Este, la siguiente pregunta que me gustaría hacer es que, bueno, al menos yo he escuchado muchas veces la opinión de que, digo, bueno, entiendo que yo no soy una muestra representativa, pero he escuchado muchas veces la opinión entre economistas de que el crecimiento económico suele traer consigo desigualdad de resultados.
o que la mejor forma de luchar contra la desigualdad económica es por medio del crecimiento económico. ¿Por qué crees que esta sea una postura tan, digamos, popular, que nuevamente yo no soy una muestra representativa, pero que es medianamente, me atrevo a decir que es medianamente común? Bueno, eso viene de un resultado empírico de los años 50, la curva de Kuznets. O sea, Kuznets, que fue de los creadores del sistema de cuentas nacionales, lo que él hizo fue, bueno, pues vamos a, y calculó, fue de los que puso la desigualdad y la distribución al centro por un tiempo. Lo que hizo fue pues, el Gini contra el PIB. Y lo que sale es que los países de menor PIB son también países relativamente igualitarios. Luego tienes un ascenso de la desigualdad, que son los países que están a niveles intermedios de ingreso. Y luego tienes otros países que son muy, digamos que son los países más de mayor ingreso que tienen niveles bajos de desigualdad. Entonces, lo que él dice es, bueno, es lo que tienes como un ciclo dinámico. O sea, cuando partes de sociedades agrícolas, o sociedades, digamos, donde el sector agrícola es la principal fuente de eh, producción, los salarios son muy parecidos. Pero cuando tú introduces una mejora tecnológica o un sector se empieza, o el sector manufacturero empieza a crecer, empieza a jalar trabajadores y empieza a aumentar los salarios, eso empieza a generar desigualdad. O sea, vas a tener un sector que está creciendo la productividad y otro que el salario y la productividad siguen atadas a abajo. O sea, para quien nos está escuchando y le gustan los modelos de crecimiento, es la historia del modelo de Lewis. El modelo de Lewis de desarrollo con oferta ilimitada de mano de obra es eso. O sea, pues, tú inviertes en capital en el sector moderno, la productividad de ese sector va a subir, la tasa de ganancia sube, entonces se alimenta un ciclo de crecimiento, pero el hecho de que tengas un sector agrícola muy grande evita que el salario del sector agrícola crezca al mismo ritmo. Entonces esto genera desigualdad. Y la siguiente fase en el argumento de Kuznets es, bueno, llegas a un punto en que para la viabilidad política de una sociedad se empiezan a adoptar instituciones que redistribuyan el ingreso y por eso ves que conforme sigues creciendo, la desigualdad empieza a bajar, ¿no? Por la accionar de estas instituciones. Entonces, un poco esa relación que Kuznets la hizo con distintos países. Los economistas, digamos, pre-2010, la mayoría, todos, lo consideran como, bueno, eso es evidencia de que primero creces y luego redistribuyes. Ese es el argumento, ¿no? O de que lo que importa es el crecimiento. Lo que sabemos hoy en día es que eso no es cierto. O sea, primero que altos niveles de desigualdad descarrilan ciclos de crecimiento económico. O sea, si tú quieres que el crecimiento sea sostenible en el largo plazo, tienes que preocuparte por redistribuir. No es que primero crezcas y luego redistribuyes, sino que tienes que crecer redistribuyendo. Eh, y dos, o sea, y por ejemplo, ahí el caso latinoamericano es como algo que se sale del parámetro de Kuznets. La América Latina no está explicada por la historia de Kuznets. O sea, América Latina es una sociedad muy desigual, o que era relativamente desigual en la colonia, digamos, muy desigual en el sentido de que había estructuras muy rígidas y concentración del ingreso en manos de muy pocos. Tienes que se acrecien, esa desigualdad se reduce un poco con las guerras civiles que hay en todo el continente a la mitad del siglo XIX, luego empieza a subir con el ciclo de materias primas, justamente porque los sectores que exportadores de materias primas se llenan las manos, y luego tienes que bajar un poco, pero ya no baja tanto como el resto del mundo. Entonces no está garantizado que ese sea el ciclo, de que, sí, primero creces y luego ya redistribuyes, no, sino que justo por este tipo de dinámicas que hablábamos antes, va a haber un grupo que está beneficiándose porque va a ceder en la redistribución, o sea, no tiene incentivos para hacerlo y no hay como un arreglo social que permita que tenga esos incentivos. Entonces esa es como esa es la historia clásica de los economistas sobre la desigualdad, que creo que ha ido cambiando conforme se ha hecho trabajo más histórico, por un lado, y también conforme se ha visto que las limitaciones de este entendimiento pues están en la evidencia empírica. O sea, creo que ha habido, o sea, conforme la economía se volvió más empírica, empezamos a testear estas relaciones que se obtuvieron hace 50 años y dijimos, bueno, pues resulta que no es así. O cuando vemos la historia, pues resulta que no tampoco es así, ¿no? Entonces, la teoría se contrasta con la evidencia y la evidencia nos obliga a cambiar la teoría. Así progresa el conocimiento.
Es realmente interesante ver cómo un trabajo el cual seguramente la mayoría que posee esa opinión y la gente que no posee esa opinión ha moldeado tanto el pensamiento, incluso cuando, bueno, no es, al menos yo nunca he leído ese trabajo y dudo que la gente que tenga esa opinión también lo haya leído. Y también muy interesante pensar cómo no existe una historia general para todos los países, para todas las economías que aplique universalmente. Sí, o Este, sea, sí, de acuerdo. sí, ok, bueno. En el libro se menciona repetidamente que uno de los motivos más, que una de las cosas más importantes de las desigualdades en oportunidades son debido a temas geográficos, pero algo que yo he notado en planes de estudios para licenciaturas de economía es que normalmente los temas geográficos se dejan muy de lado. No, no he visto una facultad o programa que le dé el mismo peso a microeconomía, macroeconomía, econometría y geografía económica. ¿Por qué crees que a pesar de que el tema sea tan importante, se deje de lado a la hora de los planes de estudios? Bueno, creo que tiene que ver con la evolución de la historia del pensamiento económico en el siglo XX. O sea, si algo tiene la geografía económica es que no es difícil hacer un modelo. Déjame reformular eso. Si hay una rama que hace modelos. A lo que me refiero es, o sea, si tú quieres hacer análisis de geografía económica, como lo que se ha buscado hacer, o la geografía económica mainstream, digamos, lo que busca es como modelar el efecto que tienen las distancias, las características, en términos de qué tan fácil es hay acceso de un lado a otro, el peso que tiene la composición de materias primas, etcétera, etcétera. Pero siempre buscando, bueno, cómo lo podemos modelar matemáticamente para que sea muy fácil de derivar resultados que podamos luego ir a los datos y ver si sí se cumplen. Entonces eso tiene un sesgo a qué tipo de geografía económica se enseña, si es que se enseña. ¿No? Porque muchas veces, bueno, pero eso no es importante, que sepas comercio internacional, eso es lo que importa, ¿no? O que sepas los teoremas de microeconomía sobre dotaciones iniciales y el efecto de precios relativos, con eso. Porque justo como la formación básica premia mucho esta capacidad de abstraer y de tener modelos muy abstractos que nos den como implicaciones muy nítidas, la geografía económica, como tradicionalmente se entiende, pues es todo menos eso. O sea, es como, pues no, tienes que tener un conocimiento bastante bueno de las condiciones territoriales, de cómo se mide eso y de qué implicaciones tiene eso para el desarrollo de infraestructura, para construcción de vínculos o de encadenamientos productivos. Entonces es como una parte que no embona bien con digamos, vuelco por un formalismo en la disciplina, ¿no? No que esté mal tener un vuelco, o sea, una beta formalista en términos de usar modelos matemáticos, pero sí creo que, o sea, la consecuencia de privilegiar eso por sobre otras cosas es que uno termina abandonando este tipo de cuestiones, ¿no? Sobre todo, o sea, si tú preguntas a un economista mexicano por qué Chiapas hoy es más chico en términos de PIB que en 1980, muy probablemente te va a decir, bueno, es que no crece porque no crece la productividad, pero eso es como medio tautológico. Que pues, bueno, ¿y por qué no crece la productividad? Bueno, pues puede ser por falta de infraestructura, puede ser por X, Y, Z, ¿no? ¿Cuándo? Pues puede ser, o sea, ok, sí, la falta de infraestructura, pero ¿qué tipo de infraestructura necesitaría Chiapas? A ver, no sé, o sea, podemos decir, no, infraestructura en términos muy generales, ¿no? No con un conocimiento del territorio. Por eso es que en el libro algo que sí enfatizamos es como, pues para resolver las desigualdades regionales, lo que necesitas es política basada en el territorio, o sea, entender cuáles son las capacidades productivas que hay y hacia cuáles te puedes mover, dado las dotaciones de recursos, tanto de mano de obra, de recursos naturales y de recursos de infraestructura, de acceso a infraestructura, que existen y cuáles necesitas desarrollar. Pero sí, o sea, es un poco mi respuesta a esa pregunta. Sí, muy interesante porque, bueno, si nos ponemos a revisar las causas de desigualdades o de pobreza, pues evidentemente no van a ser las mismas causas ahí en Chiapas que aquí en Nuevo León. Obviamente van a ser factores distintos los que expliquen las desigualdades o la falta de oportunidades. Ok.
Pasando ahora a preguntas más relacionadas con el proceso de investigación y de escritura del libro, quería preguntarte, durante la realización de la investigación, ¿hubo algún dato el cual no te esperabas? ¿Hubo algún dato el cual tú dijeras, me sorprendió cuando salió, cuando lo noté, cuando salió? Em, bueno, o sea, algo que vale la pena señalar es que la investigación detrás del libro pues, es un proyecto de 8 años con Robert, en buena medida, ¿no? O sea, los artículos que lo alimentan pues, no se hicieron en el último año, sino a lo largo de 8 años. En ese sentido, yo creo que el hallazgo que más me sorprendió fue porque va un poco en contra, o sea, no va en contra, sino más bien detalla un poco un hallazgo previo de otras investigadoras. Es sobre las diferencias de movilidad social entre hombres y mujeres. Florencia Torche, en un artículo de 2019 y otro de 2015, había encontrado que las mujeres suben menos que los hombres si parten de la parte más baja de la distribución, pero se caen más si parten desde arriba, ¿no? Ok, hasta ahí, ok. O sea, podemos entender por qué pasa. Y algo que obtuvimos, de hecho, en un artículo que apenas estamos, bueno, que estamos en revisión, que si todo sale bien nos van a publicar pronto, eh, fue que eso en realidad no pasa para todo el mundo. Eso pasa para las mujeres de tez oscura primordialmente y para las mujeres de tez intermedia. Las mujeres de tez clara tienen el mismo patrón de movilidad social que los hombres de tez clara. Y eso a mí me sorprendió mucho porque yo esperaba pues, ver como un patrón homogéneo y no lo vimos. Entonces creo que, o sea, para mí la lección ahí es, ok, o sea, hay que buscar siempre que desagregar lo más posible, ¿no? O sea, porque las desigualdades son acumulativas, como decimos en el libro. Y por último, última pregunta, ¿había algún tema, alguna característica la cual tú piensas que le dabas algún peso mayor o menor al que merecía? O sea, o Ah, algo que sí. tú dijiste, esto cambió totalmente mi perspectiva, yo pensaba que eso importaba tanto y importa mucho, o yo pensé que no importaba y sí importa. Sí, o sea, totalmente, o sea, tengo un par de ejemplos así, pero hay uno que me gusta mucho platicar. O sea, yo cuando empecé a hacer investigación de movilidad social y tono de piel, y o sea, y las diferencias que hay, yo estaba decidido a demostrar que no era un efecto del tono de piel. O sea, yo partí del supuesto de esos estudios tienen problemas de algún tipo. O sea, mi primer supuesto fue, no, o sea, el problema es que están usando una base a nivel nacional, pero pues eso implica que si el tono de piel no está distribuido de forma aleatoria en toda la República, en realidad no tienes diferencias de tono. Lo que estás capturando no es diferencia de tono de piel, son las diferencias regionales. O sea, yo decía, ese efecto de que los de tez más oscura les va peor es en realidad porque vas a ver que están más concentrados en el sureste. Y sí, si tú ves la distribución, hay más personas de tez más oscura en el sureste del país, pero cuando tú ves al interior de cada una de las regiones, pues resulta que ves el mismo resultado. Las personas de tez más oscura en Nuevo León les va peor en términos de movilidad social que a las personas de tez clara en Nuevo León. Entonces dices, ok, no es la diferencia regional. Luego, esa fue mi primera hipótesis. Ya, dijo que no es eso. Y luego la segunda fue, bueno, pero es que falta un montón de variables, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando metemos educación de los padres? ¿Qué pasa cuando tenemos diferencias de urbano-rural? Etcétera, etcétera. Bueno, no, mi segunda fue, bueno, eso es porque son indígenas. No. Si tú separas a bueno, primero, si tú comparas quién es indígena con tonos de piel, lo que vas a encontrar es que hay indígenas que declaran casi todas las tonalidades. Sí son primordialmente un poco más oscuras de tono de piel, pero hay de todos. ¿No? Entonces, ok. Eso para mí fue una sorpresa. O sea, no porque no lo supiera, sino verlo que era tan claro en los datos, fue como, ok, o sea, esto. De hecho, esa es de las cosas que les digo a mis colegas cuando me preguntan de mis áreas de investigación, porque ese mismo comentario me lo hacen muy seguido aquí en Estados Unidos. Le digo, no, mira, aquí está la. No, eso no es. Estos resultados sí tienen que ver con que a las personas de tez más oscuras se les ponen más obstáculos en México. Entonces, mi supuesto era: faltan cosas, falta el efecto de estas otras circunstancias. Las metimos y sigue saliendo significativo. Entonces, ya a partir de ahí fue como, ok.
hay que investigar, o sea, que aquí hay un efecto y no es por problemas de que no estamos considerando estos factores. Y es ahí cuando pues ya, o sea, sí lo hice parte de mi agenda de investigación de forma más explícita, ¿no? Pero sí, yo original, o sea, los primeros estudios que hice, que son uno con Roberto Vélez, que está en el Journal of Race, no, en el Journal of Economic Race and Policy, que es justo este de diferencias regionales, que estaba seguro que el efecto iba a desaparecer, resulta que no. Y el otro que está publicado en el Review of Black Political Economy, justo pensé, pues igual y desaparece metiendo todas estas otras circunstancias, pero no, resulta que en efecto México es un país en donde el tono de piel determina tus resultados de vida. Pero sí. Y, sí, no, no tenía idea de que tu visión haya dado ese giro de 180 grados acerca de las causas y los efectos, si esas variables afectan o no. Ahora, me gustaría ir con una dinámica algo Ujú. rápido, te lo explico brevemente. Te voy a dar un par de palabras y quiero que me digas lo primero que te llegue a la mente al escucharlas. Ok, Ok, primera palabra, sistema de pensiones, problema, movilidad social, problema, Pemex, crisis, salario mínimo, ganancia, cuarta transformación, decepción, reforma fiscal, pendiente, transferencias directas sobrevaloradas, y por último, mérito. mito. Ok, muchas gracias Mm. Luis por la entrevista. No, Esas hombre, fueron gracias a todas las ti. preguntas. Gracias a ti, un placer y espero que haya más economistas interesados allá en la Universidad Autónoma de Nuevo León en estudiar temas de movilidad y desigualdad de oportunidades, ya sea en el estado o en el país. Sí, esperemos que esta entrevista pues sirva para generar interés en estos temas, ¿no? Y para que animar al menos a alguna persona a leer el libro. Al Eso menos sí, con que solo una persona lo haga ya es ganancia. exacto. Ok. El libro lo encuentran en formato digital, en Kindle, Bookmate, cualquier plataforma, y en físico también está disponible por las librerías de confianza que ya conocen, Gandhi, El Sótano, El Péndulo, y vía Amazon también se puede pedir.